Bienvenido. Hoy nos encontramos entre el hexagrama número 49, que abarca un amplio espectro, desde la pelecha o el cambio de piel animal hasta las revoluciones de estado, incluyendo obviamente los calendarios estacionales, etcétera. Cualquier tipo de cambio de necesidad. Entre el 49, arquetipo al que llamamos la revolución, y el 51, prototipo de la conmoción, mediante la cual la divinidad, según el texto clásico, se manifiesta al consultante, inspirando en principio temor, con la finalidad de producir el autoanálisis a fin de no pisar camino que no se corresponda con la divinidad. Hexagrama número 51. Entre uno y otro tenemos el 50, el caldero. La capacidad de entre las distintas formas de alimentación tipificadas a lo largo de los 64 hexagramas, aquella que corresponde a la superestructura cultural, aquella que no se conforma con un mero tentempié de aquí lo cojo y con esto sacio la necesidad biológica. Aquello que se ve en apariencia, ya nos lo indican la composición de los trigramas, lo que percibimos, lo profundizamos por medio de Zoom, la capacidad racional, lo elevamos a través de la energía acumulada en la civilización y el conocimiento, y por medio del discernimiento, de apartar lo claro de lo oscuro, transformamos y acabamos convirtiéndolo en un alimento digno de agasajar a nuestros huéspedes especiales, a los ancestros especialmente por el sentido trascendente, y en última instancia a las más altas instancias de la divinidad. En el ámbito de lo común, las formas más elevadas de la cultura aquella en la que sobrevivimos, en la que vivimos, en la que nos desenvolvemos. El hexagrama nuclear que integra el interior de esta configuración del caldero no es otro que el 43, la resolución, la necesidad de resolver que en la cabeza no haya ningún solapamiento o algún elemento intromiso de debilidad que controle a las distintas energías positivas. Este es el ámbito estructural y secuencial en que se halla este hexagrama del caldero. La expresión oracular del rey Wen es la siguiente: sobre la madera hay fuego, imagen del caldero. Así el noble, rectificando su posición, afirma el destino. Obviamente se refiere a la penetración que tanto hace el fuego sobre la madera como el noble, con la capacidad de penetrar aquello que ve y no conformándose con esa estimación pronta e inicial, sino transformándola a la luz, al calor de la civilización y de los elementos que contiene en su interior o que están en su inmediato alcance, para producir una profundización y una elevación de lo que en crudo aparece y ser digno de ser presentado en el nivel de superestructura cultural en la que se desenvuelve o debe de desenvolverse la participación activa de la consulta puntual de quien acaba de obtener el caldero sin línea mutante. Vamos a completar la exposición de la sentencia del rey Wen para este hexagrama. Así el noble, rectificando su posición, afirma el destino.
elevada aventura, éxito. Bien, el caldero, como superestructura cultural, se diferencia de las otras formas de alimentación tipificada a lo largo de la secuencia de los 64 hexagramas, como se diferencia un rico condimento del agua del pozo, que es el elemento común en el que todos participamos sin demasiada elaboración, pero de vital importancia para la convivencia. Luego tenemos el 27, que representando la imagen de una boca abierta, puede referirse obviamente a la forma general de alimentación, que va desde el tentempié, el bocadillo, la cazuela, permítame el lenguaje coloquial, y de la superestructura cultural, cuando nos esforzamos en preparar y agasajar a un amigo que viene de lejos o próximo que nos vemos, a una autoridad que vamos a recibir o en los estratos más elevados de la superestructura cultural, cuando honramos la memoria de los ancestros o cuando ofrecemos sacrificios a las divinidades. Penetrar en términos concretos aquello que percibimos de manera inmediata, profundizarlo con la razón, aplicarle los elementos de cultura que tenemos en nuestro acervo, en el medio en el que nos movemos, transformarlo para producir un objeto elevado, clarificando, apartando lo que es el trigo de la paja para poder ofrecer algo digno de aquellas altas personalidades o aquel alto estamento al que pretendemos servir con nuestra consulta oracular, en el fondo de nuestra consulta oracular. Bien, esta es una posible interpretación para el caldero sin líneas mutantes. Cuando en otras circunstancias obtenemos una mutación en la primera línea, las palabras del duque de Zhou en relación a esta línea oracular nos dice que debemos volcar el caldero y rascar su contenido residual para poder dar entrada a un nuevo alimento. No tiene sentido dejar en el fondo de la cazuela, en el fondo de la olla, en el fondo del caldero, los residuos de la última comida. Esto debemos naturalmente retrotraerlo al ámbito concreto de la pregunta que hayamos hecho, y las significaciones pueden referirse incluso a los residuos culturales con que hemos alimentado nuestra idea y hemos conformado el carácter actual que tenemos en relación a la consulta, y debemos, por tanto, limpiarlo de aquellos prejuicios antiguos para poder darle cabida a un nuevo condimento. Cuando muta esta línea, el caldero nos lleva a la posesión de lo grande. La posesión de lo grande implica, como su propia denominación indica, algo importante, y una posesión grande obviamente requiere de una gran responsabilidad. Responsabilidad que debe remitir al consultante a priori para que analice en relación a aquello que ha consultado de qué elementos prejuiciados provenientes de capas anteriores debe preocuparse en limpiar, en rascar, para poder poner en servicio un caldero absolutamente limpio, en plena corresponsabilidad, con la gran posesión que puede adquirir si lo hace de este modo. Pero previo, el limpiar. También habla el texto antiguo de que por amor al hijo, el hombre, hablamos en términos tradicionales, puede tomar una concubina. Dense cuenta de la proposición de elevación y el sacrificio a que debe someterse el propio ego de
a los apegos, a aquellos recuerdos, a aquella memoria que uno ha atesorado y en la que se ha sentido confiado y que ahora son elementos de obsolescencia que hay que rascar del fondo del caldero por un sentido de corresponsabilidad para el acometimiento que pretendemos que llegue a ser y que debe poder ser una gran posesión. Esta es una posible respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación la obtenemos en la segunda línea, el duque de Zhou se hace eco, inspirado de las palabras de lo trascendente, de la inspiración que le produce lo trascendente, para decirnos, para en principio tranquilizarnos, diciendo que en nuestro bagaje llevamos elementos dignos, llevamos unos buenos condimentos para poder hacer una colación estupenda. Pero en principio, puesto que tratamos en un ámbito alejado todavía de la aceptación cultural, vamos a aclarar además el texto, que va nuestro cesto, por así decir, nuestro cesto de las viandas, va a producir incluso envidia entre aquellos entre quienes pasamos, pero advierte el texto para la tranquilidad del propio consultante. Nada pueden dañar a los alimentos realmente buenos que tenemos, pero estamos en condición de extranjero, que es el complementario que se produce, grama número 56, estamos de tránsito, tenemos un producto nuevo, es indiscutible su bondad, la bondad de aquellos alimentos que portamos, pero por ser desconocidos en el ámbito en el que estamos y aún no apreciados e incluso vilipendiados por aquellos envidiosos que digo, oh, pues eso no es bueno. No debemos dudar de las viandas que tenemos, pero debemos adaptarnos al momento circunstancial por el que transitamos y tener pretensiones modestas de tentempié y adecuarnos a las circunstancias de los fueros por los que vamos transitando. Eso sí, con la certidumbre de que nuestro contenido es bueno y con la esperanza de que en algún momento podremos evidenciar su producto terminal. Esta es una posible respuesta para la segunda línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la tercera línea, con esto que empiezo ahora, algún sesgo para que el consultante se referencie en la situación de ambigüedad y de dificultad de buen augurio que tienen las terceras líneas, el texto tradicional dice que la forma de transportar el producto está alterada y que aunque en el fondo hay un rico sustento, hay una salsa rica, aprovechable, en el texto tradicional se habla de un elemento tan valorado como la rica grasa de faisán, no va a ser consumida porque en el trayecto de movilización y de servicio, pues hay elementos intromisos que tensionan el que este producto pueda servirse honorablemente. Esto tanto puede referirse a las condiciones externas como puede referirse a la propia manera ya verbal o ya material con que el propio consultante lleva aquello. El texto tradicional habla que hasta que no se produzca la lluvia y se disipen las tensiones y se arreglen pertinentemente las deficiencias en la manera de portarlo, ya sean propias o ya sean externas, no se consumirá. Pero en el fondo el producto sigue siendo bueno. Cuando se produce esta línea, el complementario que se produce es el 44, el 64, antes de la consumación. Antes de la consumación,
tiene como arquetipo, imágenes, a un río helado que tiene, y como personaje central de esta travesía, a un zorro con la ambigüedad de que si el comportamiento es locuaz, como sería la del joven cachorro de zorro, que acometería porque está oliendo la presa al otro lado del río y por precipitarse se va a hundir en el agua, en el hielo se va a quebrar y se va a acabar hundiendo, y en cambio el prototipo legendario del zorro en todas las culturas, tanto occidental como oriental, es la astucia y la precaución. El zorro viejo tiene una visión larga, como la que se requiere aquí que tenga el consultante. El producto en el fondo es bueno. Ahora mismo está incapacitado tanto él o en el medio para transportarlo. Debe tener una larga visión sin perder de vista el objetivo, pero debe andar con una cautela de ir pensando dónde está el error, lo tengo yo, lo tiene el medio en el que transporto o está en el medio en el que pretendo cruzar para consumar la obra. Bien, esta es una posible respuesta con cierta esperanza, pero obviamente no de inmediata resolución, y sí con mucha cautela y mucho tacto, larga vista y paso corto, podrá en su momento, cuando las distensiones, cuando las argollas portadoras hayan sido remodeladas, rehechas, restauradas, y pueda aportarse aquel fondo de buen alimento que sin duda hay en el magín del consultante. Esta es una respuesta oracular pertinente para la tercera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias la mutación se produce en la cuarta línea, ya saben, multitensionada, está en el nivel superior, obviamente, sí, pero en principio. Y está claro que aquí adolece de precipitación. El texto habla de que poca capacidad y mucha ambición difícilmente van a escapar al mar. Y ojo que no es una advertencia baladí. Es decir, aquí por precipitación, por exceso de ambición, y esto es muy común en ciertas formas culturales de nuestros tiempos, que es aquello que podríamos definir como la cultura en nuestro ámbito lingüístico, como la cultura del pelotazo, es decir, lo quiero para mañana, lo quiero para antes de ayer, el resultado. Y además acumulando cantidad de elementos. Y lo que hago es que en lugar de agasajar a quien debo agasajar, lo que hago es tirarle, volcarle el contenido del caldero encima. Mancho las vestiduras del príncipe, echo a perder lo que llevara y yo quedo, pues, excuso decir cómo. El complementario, 18. La capacidad de previsión, gracias al oráculo o la linterna de los dioses, tiene la posibilidad de evitarnos este tipo de fracasos. Si reparamos en nuestra ambición, en nuestro hábito de precipitación y en nuestra ambición de ganancia inmediata. El 18 es un hexagrama cuyo arquetipo, detectando la inmediatez de la descomposición, dice, esto huele a podrido, pero todavía está en el momento en que puede salvarse. Pero para poder salvarse es conveniente que el consultante se pare y mire desde cuándo viene con este dejar pasar cosas aparentemente insignificantes y que en función de su rígido aquietamiento ha permitido que se cuelen debilidades en el producto, en la propia preparación del producto, en el trato de los medios para que llegue a buen término, en la precipitación, en la ganancia pronta. Analiza desde qué momento empezaron, retrotrae en el tiempo, hablo al consultante obviamente, a ver desde cuándo se te colaron todo este tipo de debilidades. ¿Y por qué? Pon pie en pared, corrige con nueva estrategia,
con los elementos con que te habla el 50. No te quedes con la superficie. Penetra en profundidad. Utiliza los elementos de razón que la cultura de tu civilización te pone al alcance y transfórmate tú, tanto como los elementos. Es una labor alquímica. Y a partir de ahí, pon las rectificaciones pertinentes. Pero como ya has caído una vez en la indolencia y en la rigidez de dejar pasar, vela que no se te vaya a colar otra vez otra debilidad. Y con esto podrás, si es que te has anticipado a consultar antes de tirar el caldero, poder arreglarlo teóricamente antes de cometer el error de tirarlo por encima de tu invitado. Y si es que ha incurrido ya en el error, vuelve a revisar por qué se produjo este tipo de debilidad y corrígela y vela para que no vuelva a ocurrir. Esta es una posible respuesta constituida terminalmente por el hexagrama número 18. Corregir, echado a perder. Esta es una respuesta para la cuarta línea, como digo. En otra ocasión, la respuesta oracular tiene mutación, se nos presenta como mutación en la quinta línea del caldero. En la quinta línea del caldero, la respuesta nos lleva al hexagrama 44. Ahora hablaremos del 44. Estamos en plena condimentación. Las argollas del caldero son de oro. La cocción está bulliendo. Tenemos el elemento en pleno caldero. De manera que nuestro olfato, nuestra vista, toda nuestra atención debe estar permanentemente pendiente de que la cocción, ojo, porque es propicio por medio de la perseverancia, las argollas son de oro. La cocción está en ebullición, pero en virtud de la capacidad de atención y el probar en cada momento, pues sabemos si le falta pimienta, si le falta sal, si le sobra esto, si hay que retocar. Perseverancia en el cultivo de la cocción que se está preparando. El complementario viene a decirnos qué es lo que debemos evitar. El complementario de esta mutación es el hexagrama número 44, cuya denominación es el encuentro súbito autocomplaciente, por el medio del cual podemos permitir que se nos cuele una debilidad. ¿Cuál es el contraveneno del 44 para evitar la debilidad? Pues que recordemos exactamente cuáles son los elementos de la receta, de los principios éticos de la receta, en el caso concreto del producto que trabajamos, para que no se entrometa por descuido indolente nuestro una debilidad. De manera que, ojo, esta es mantener el caldero con las argollas de oro. Pero tiene más de perseverar en el cultivo que de práctica de llevar el caldero, ya ponerlo en práctica activa. Cuando en otras circunstancias la mutación se nos produce en la sexta línea, la expresión no puede ser más bella, porque ya no se trata de que el caldero tiene argollas de oro, que ya es, porque, por cuanto significan equilibrio, centralidad, nobleza, etcétera, etcétera. Y buen cuidado, que no se coloquen las debilidades. Quinta línea. La sexta, las argollas son de jade, que unen a la firmeza del oro la elegancia y el buen gusto del jade. Por tanto, chapó, el producto es excelente. Es una riquísima grasa de faisán, aquello que el consultante acaba de meter en consulta al oráculo. Y la respuesta no puede ser más brillante respecto de su pretensión y su obra. Pero ojo, cuando
hemos logrado algo tan rico y tan elegante y tan sustancioso, que además con una forma tan elegante, digna de elogio, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que nos indica el complementario, que no es otro que el arquetipo número 32, prototipo de dar duración a aquello que hemos logrado en las distintas vicisitudes por las que pueda pasar nuestra obra. Dar duración al carácter propio y de la obra en las distintas vicisitudes del tiempo. Y con esto, pues, buen provecho y hemos terminado la exposición del hexagrama número 50 del caldero. Muchas gracias por vuestra atención.